Bueno, en vista de que no ha llegado nadie, voy a dejar esta clase grabada para ustedes. Si llega alguno, pues excelente. Y si no, pues empezamos y les dejo la grabación ya montada en YouTube. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a ver un repaso chiquitico de la clase anterior, que eran los diagramas de flujo. Si bien habíamos visto este ejercicio, que es la universidad, dándonos la definitiva si perdíamos una materia por inasistencia, en caso de que la inasistencia fuera mayor o igual al 20%. En ese caso, la definitiva sería 1,5 y si no, se calcularía con el promedio de los 4 exámenes que se presentan durante todo el semestre. Entonces, esta era mi propuesta de solución, la que tenemos al inicio del programa. Definimos las horas del curso, las faltas del estudiante. ¿Por qué horas de curso? Porque cada curso puede tener horas distintas y las faltas que ha cometido el estudiante y la nota del primero, del segundo, del tercero y del cuarto examen que ha tenido a lo largo de todo el semestre. Entonces definimos algo que se llama porcentaje de inasistencia y le decimos que es igual a las horas del curso por el punto 0,2, o sea, el 20%. Entonces vamos al área de decisión y decimos que si las faltas son mayores o iguales a P, que es el porcentaje de inasistencia, entonces si sí, entonces la definitiva va a quedar en 1,5 y le mostramos la definitiva. Y si no, le mostramos la definitiva de acuerdo al promedio de las 4 notas de los exámenes. Eso por un lado, perfectamente entendido. Y si vemos, cada uno de los símbolos representa una cosa. Por ejemplo, el de lectura de datos, el de procesos, el de decisión, otro proceso y por último la salida de datos. ¿Listo? Y por último, pues el cierre del programa. Esto aplica para uno o varios estudiantes, ¿vale? Hoy vamos a ver lo que son los elementos básicos de Python. Entonces en Python tenemos algo que se llaman las entradas, que al escribirlo en código se le escribe como input, que son los registros que podemos llevar del usuario, y las salidas, en este caso en Python hay algo que se llama print, que nos ayuda a imprimir ciertas cosas y el usuario va a leer esos mensajes, esos gráficos, lo que nosotros queramos mostrar. También hay operaciones en Python como en cualquier otro lenguaje, donde vamos a usar suma, resta, multiplicación, división, potencias, módulo, tanto en números como en caracteres. También existen los condicionales, que tenemos el if, el elif, el else, que esto los vamos a ver más adelante, que son como estos símbolos de decisión. Y también vamos a ver elementos como los de repetición, que son for y while, que esto hace referencia a que repitamos una acción por el tiempo que esté pasando alguna cosa. Después vamos a ver también ejemplos de esto, ¿vale? Ahora también hay algo que se llaman los comentarios. Entonces los comentarios, aunque inservibles a nivel de código, pero muy funcionales para todos los que estamos codificando, sirven para que nosotros podamos poner la explicación de algún código. Entonces hay diferentes tipos de comentarios. Si vemos aquí, tenemos el comentario de una sola línea. Pero si nosotros ponemos las tres comillas solas, podemos hacer comentarios de varias líneas, ¿vale? También se puede hacer con comillas dobles. Ponemos 3 comillas dobles y ahí podríamos colocar también entre mitad de estas cantidad de comentarios que queramos. Entonces, ¿para qué sirven realmente? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un código largote de saber una calculadora, entonces nosotros podemos poner un comentario de aquí se suman los números, aquí se restan, aquí se dividen, etcétera, etcétera. Y nuestro comentario nos ayuda a mantener un orden y ser más eficientes a la hora de nosotros compartir este código. Entonces, quien lo vaya a leer ya va a entender qué es lo que estamos haciendo en cada parte de nuestro código, dependiendo de cuántos comentarios coloquemos para ser más explicativo todos los programas que vayamos a llevar a cabo. Ahora en Python existen algo que son las variables. Entonces dice aquí, una variable es un espacio de memoria de la computadora que se usa para almacenar un valor.
Imaginemos que nosotros tenemos una caja de cartón. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una mudanza, nosotros dividimos las cosas por secciones. Entonces, mi variable es eso. Es una cajita en donde yo puedo guardar cierta cantidad de cosas o cierto tipo de cosas. Una caja de zapatos, una caja de medias, una caja de frutas, una caja de, no sé, de juegos, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas variables pueden tomar cualquier tipo de valor. Entonces, tenemos las características de una variable. Por lo siempre, en todos los casos, una variable tiene que tener un nombre que nos sirve para identificarla, almacena un valor que puede ser de cualquier tipo. Ahorita vamos a ver, puede ser un número, un texto, una lista, etc. Y su contenido puede cambiar. ¿Cómo que puede cambiar? A esta variable que estamos viendo aquí, le asignamos el nombre de Gustavo. Pero más adelante yo le puedo decir que el nombre sea igual a otro tipo de nombre, sea Juan, sea Sebastián, Lina, etcétera, etcétera. Entonces las identificamos porque primero va el nombre de la variable, que en este caso se llama nombre, y después va el valor de la variable. Esto que está entre comillas significa que es una cadena de texto. Entonces hay unas reglas fundamentales a la hora de nosotros nombrar esas variables. Vamos a ver cuáles son. La primera, deben empezar con una letra o un guión bajo. Entonces, si ven, edad es igual a 25, esta variable está correcta, empieza con una letra, y guión bajo nombre, que es igual a Gustavo, también está correcto, o sea que no nos va a dar ningún error. Pero si nosotros ponemos 1 variable, 2 variable, arroba variable, no nos va a dejarlo hacer porque nos va a dar un error en que la variable está mal declarada. ¿Listo? Las variables solo pueden contener letras, números y guiones bajos. No se admiten el guión a la mitad, no se admite un slash, no se admite un asterisco, una arroba, símbolos extraños no pueden tener. Entonces, como vemos aquí en el ejemplo, tenemos nombre, guión bajo usuario. Nombre, guión bajo usuario, en el cual le asignamos el valor de Carlos. Y esta variable está súper bien declarada, pero si ponemos nombre, guión normal, usuario, nos va a dar un error porque no se permiten ese tipo de símbolos. No se puede usar. ¿Qué más, Edwin? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchas bien? Yo sí, señor. Listo. Vamos a repetir todo desde un principio. Pensé que no iba a llegar nadie, entonces iba a grabar la clase, pero pues vamos a empezar todo desde un principio. ¿Listo? Entonces, si estuviste en la clase pasada, vamos a recordar un poquito del enunciado que habíamos visto. No estuve, pero estoy esperando el video. Es que como todavía no he arreglado lo del internet, entonces la subida del video está complicada. Pero ya No mañana, le pare bolas. No, creo que les puedo subir todos, ¿vale? Dale, dale. Entonces, la clase pasada habíamos visto lo que eran los diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es algo como esto. Nos sirve para sacar el esqueleto de lo que queremos lograr a resolver. En este caso, problemas. ¿Qué tipo de problemas? Vamos a ver el problema que hay acá. Dice, en la universidad se requiere desarrollar un programa que permita determinar rápidamente si un estudiante ha perdido una asignatura por inasistencia y, en cualquier caso, su nota definitiva. Para esto, de tenerse en cuenta que un estudiante pierde una asignatura si ha faltado 20% más de las horas programadas en un curso. En ese caso, su nota definitiva será 1,5. De otra forma, o sea, quien no perdió por asistencia, su nota se calcula como el promedio de 4 exámenes que se presentan durante el semestre. Entonces, viendo el flujograma, tenemos diferentes tipos de símbolos. Por ejemplo, estos de acá marcan el inicio y el fin del programa. Entonces, estas flechitas nos van a ayudar a saber hacia dónde va el flujo. Y cada uno de estos símbolos tiene una función. Entonces, vamos parte por parte. Por ejemplo, este rectángulo que tiene una caída es para la lectura de datos.
Entonces, ¿qué datos vamos a leer? Las horas de un curso. ¿Por qué las horas de un curso? Porque cada curso puede tener distintas horas. Entonces, para calcular el porcentaje de faltas, necesitamos saber cuánto dura el curso. Las faltas que ha cometido el estudiante, llevarlas contabilizadas, y la nota 1, la nota 2, la nota 3 y la nota 4, debido a que, en caso de que no pierda por inasistencia, podemos darles la definitiva como el promedio de esas 4 notas. Este rectángulo de aquí significa Profe, proceso. Gustavo, ¿la inclinación hacia un lado indica algo? ¿O puede ser hacia ambos lados? Así como está, esta inclinación siempre hacia la derecha es la lectura de datos, ¿vale? Hacia el otro lado, pues también se podría poner, pero Perfecto. por definición es... No, es así. Lectura de datos es con la inclinación hacia la derecha. Es. Entonces, estos rectángulos así normalitos de acá significan procesos. O sea que aquí vamos a hacer ecuaciones, por así decirlo. Tenemos lo que es el porcentaje de inasistencia. Ok, yo lo voy a almacenar aquí abajito porque no me cabía, lo puse con una letra P. Pero ¿qué es lo que va a hacer el porcentaje de inasistencia? Él va a ser igual a las horas del curso por el 20%. Y así definimos cuánto equivale el porcentaje de inasistencia para saber si es mayor o igual a las faltas que tiene el estudiante. Entonces vamos a pasar a este rombo en el cual podemos llevar lo que son las decisiones. Entonces hacemos la pregunta, ¿las faltas que tiene el estudiante es mayor o igual a P, al valor de P, que sean cuales sean las horas del curso? Aquí vamos a tener registrado ese valor. Y en caso de que no, entonces la definitiva se va a hacer como el cálculo de las 4 notas dividido 4, que sería el promedio. Y por último, él se iría por acá, chocaría con este, y este que vemos aquí, esto es un conector de flujo, ¿vale? Para decir que todo el flujo va a seguir por este mismo camino, ¿vale? Seguiríamos a lo que es la salida de datos, que es como este lapicito. Y aquí le mostraría, la salida de datos es mostrarle como al usuario, en este caso el estudiante, la definitiva. En este caso, si no perdió por faltas, se le mostraría por este lado el promedio de las 4 notas. Y si tiene más faltas, más del 20% de las faltas, entonces la definitiva queda en 1.5 independientemente de todo. Y baja por aquí, por el caminito, y le muestra la definitiva. Dependiendo de lo que pase, se muestra una o la otra. Y por último, saldríamos del programa. Esta es solo una de las soluciones de ese problema. Otra persona vería este enunciado y diría, aparte de la definitiva, yo quisiera mostrarle un mensaje de, mira, perdiste por inasistencia, o no mostrarle nada en caso de que no haya perdido por inasistencia, etcétera, etcétera. A un problema se le pueden hacer múltiples soluciones. Lo ideal es que cumpla con el rol que se le ha asignado, que solvente el problema al cual se está enfrentando. Ahora, en Python hay elementos básicos. ¿Qué elementos básicos nos vamos a ver? En una primera clase vimos lo que son las entradas. En Python se hace con una función que se llama input. Más adelante vamos a ver cómo se maneja esto. Salidas, que nos sirven para mostrar información al usuario, serían los print, que en este caso nos ayuda a mostrar mensajes en consola. También más adelante vamos a ver. En Python vamos a tener que aprender a hacer todo tipo de operaciones matemáticas, no solamente con números, sino también con caracteres, por ejemplo. Vamos a ver lo que son condicionales, que básicamente, como dice ahí, permiten tomar decisiones parecido a este símbolo que tenemos acá, que se hacen con el if y el else, ¿vale? Y también tenemos sentencias de repetición, que esto nos ayuda a repetir, digamos, un patrón, una serie de acciones mientras ocurra algo. ¿Listo? Ahora vamos a enfocarnos en qué son los comentarios. Cuando nosotros estamos codificando, nosotros podemos colocar comentarios de dos tipos, un comentario de una sola línea o un comentario de múltiples líneas. Depende de la comodidad con la que tú quieras trabajar,
si es con una sola línea algo contigo quieres decir, o con múltiples líneas para dar una explicación más grande. ¿Para qué nos sirve esto en la programación? Para nosotros darle contexto a la gente que vaya a ver el código, o para que tú tengas el mismo contexto de qué hace tu código. Si nosotros tuviéramos un código, un programa largote sobre una calculadora, entonces podríamos darle con los comentarios, decirle aquí se suman los números, aquí se multiplican, aquí se dividen, aquí se restan, etcétera, etcétera. Entonces los comentarios nos ayudan a darle más robustez a nuestro código y por ende también nos ayudan a que la gente entienda mejor qué es lo que estamos haciendo. Son muy importantes. Veo que los diferencias con los puntos y con las comillas. Eso es lo que diferencia los comentarios. Exacto. Cuando nosotros colocamos numeral, eso ya es un comentario de una sola línea. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Compartiendo pantalla. Entonces, ¿sí se alcanza a ver la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando nosotros hacemos comentarios, por ejemplo, yo pongo este en numeral y esto sería un comentario. ¿Para qué me sirve? Cuando yo tengo muchas líneas de código y digamos uno no sabe qué hace. Entonces, supongamos con el mismo ejemplo de la calculadora, este archivo de Python sirve para ejecutar una calculadora. Entonces, digamos, es un trabajo en el cual tú no estuviste mucho tiempo y cuando vuelves acá ya tienes el comentario que te ayuda a dar el contexto de qué quieres, de qué se está haciendo en todas estas líneas de código. Para no También hay perderse. otro tipo de comentario que son estos, los multilínea, ¿vale? De esta forma nosotros podemos colocar distintos comentarios sin llegar a ¿qué? A molestarnos con colocar, por ejemplo, es que yo quiero de operaciones matemáticas básicas, y puedo colocar otro comentario y otro comentario, pero de esta forma pues ya no tendríamos que hacer todo eso. También se hacen con estos tres. ¿Listo? De estas dos formas son totalmente válidas, ya es cuestión de gustos. Pero eso, los comentarios no tienen ninguna utilidad funcional en nuestro código. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a afectar a ninguna de las líneas. No van a hacer nada realmente. Es algo más para los usuarios o para el programador que esté viendo el código. ¿Entendido todo esto? En Python existen algo que se llaman las variables. Entonces, como dice aquí, una variable es un espacio de memoria en la computadora que se usa para almacenar un valor. Entonces, imaginemos que cuando nosotros nos queremos mudar, cuando hacemos una mudanza, nosotros separamos todo en cajas. Y esas cajas les ponemos con cinta y les rayamos. Esta caja tiene zapatos, esta caja tiene ropa, esta caja tiene lo de la alacena, esta caja tiene lo de los computadores, etcétera, etcétera. Entonces, las variables son eso, son unas cajitas en las cuales nosotros podemos almacenar un tipo de valor. Entonces, vamos a ver las características de una variable. Se identifican con un nombre cualquiera. Podemos colocar, en este caso se colocó nombre, nosotros le podemos colocar frutas, nosotros le podemos colocar componentes, nosotros le podemos colocar de nombre, no sé, piezas de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y también almacenan un valor. Puede ser un número, un texto, una lista, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante, que son los tipos de valores que puede tomar una variable. Y por último, su contenido puede cambiar durante la ejecución de un código. Puede que esta variable nombre almacene el nombre Gustavo,
pero más adelante le podemos decir que almacene otro nombre, como puede ser Fabián, puede ser Adriana, etcétera, etcétera. Entonces siempre la vamos a identificar porque hay un nombre de la variable y es igual a un valor de la variable. En este caso, esto es un texto, una cadena de texto, porque va entre comillas. Ahora, a la hora de nosotros nombrar variables, tenemos unas reglas. ¿Cuáles vendrían siendo esas reglas? La primera, deben empezar con una letra o un guión bajo. O sea que nosotros podemos escribir edad, nombre, apellidos, ingredientes, etcétera, o guión bajo, edad, nombre, apellidos, guión bajo. Ajá. Pero si nosotros comenzamos con un número, nos va a dar un error en la declaración de la variable. También solo pueden contener letras, números y guiones bajos. Podemos tener nombre, raya piso usuario y decirle que es igual a Carlos. Pero otro tipo de caracteres especiales no los podemos poner, como es el guión normal, como es una arroba, como es el símbolo más, menos, por, un símbolo de pregunta. No podemos colocar ninguna de esas simbologías, solo podemos usar letras, números y guiones bajos. Tercero, no se pueden usar palabras reservadas en Python. ¿Qué son palabras reservadas? Pues en Python, digamos que ya hay una serie de funciones, una serie de funcionalidades que ya están por defecto en Python. Por ende, cuando nosotros usamos, por ejemplo, la palabra def, nos va a dar un error porque la confunde con una palabra def que se usa para hacer otra cosa. También tenemos que deben ser descriptivas y claras. Esto es un ejemplo de una buena práctica. Entonces, nosotros no podemos poner nombre Fabián es igual a Fabián, por ejemplo. Eso sería incorrecto. Por ejemplo, aquí tenemos precio, raya producto, y dice que es igual a 5.000. Entonces vamos a saber que este es el precio del producto. Pero si nosotros colocamos X es igual a 5.000, a la hora de leer otra vez el código después de mucho tiempo, cuando nos devolvamos, digamos, y está X, que es lo que hacía. Python también distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esto es algo para tener en cuenta. No es lo mismo colocar precio, producto con minúscula que con mayúscula. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. Edad y edad con minúscula son variables totalmente distintas. Y por último, hay unas convenciones en Python que son muy recomendadas de usar. Por ejemplo, el snake case, que hace alusión a una serpiente por el hecho de usar el guión y es para declarar variables, o el uppercase, que es poner todo en mayúsculas, que se usa para constantes. Te preguntarás qué es una constante. Una constante es una variable que nosotros no vamos a querer cambiar con el tiempo. Aquí hay un ejemplo muy claro, que es el número pi, que es una variable que no va a cambiar, y le vamos a almacenar el número de pi 3, 14, 15, etcétera, etcétera. Ahora, datos curiosos a la hora de nosotros asignar variables. Por ejemplo, Python nos permite asignar valores a múltiples variables con múltiples valores, como tenemos aquí. Aquí tenemos una mala práctica de cómo es nombrar variables. Por ejemplo, tenemos RAC para rojo, amarillo y café. Y si ven, el dato curioso es que a R le corresponde rojo, a A le corresponde amarillo y a C le corresponde café. De esta manera podemos asignarle a los variables datos dependiendo de cuántas variables estamos poniendo y cuántos datos estamos poniendo. Y también se le puede asignar un valor a muchas variables. Entonces aquí, otra mala práctica, estamos diciendo a X, a Y y a Z que son igual a la palabra hola. Entonces, X va a tener un hola, Y va a tener un hola y Z va a tener. De esta forma, pues podemos optimizar mucho más el código y lo podemos hacer mucho más simple sin llegar a hacerlo tan extenso. Ahora vamos a ver unas buenas prácticas de usar variables en Python. Ya habíamos visto que tenemos que usar nombres descriptivos. Entonces, precio, producto, pero si colocamos una sola letra, pues no nos dice mucho de qué hace la variable. Entonces, para cada variable también tiene que haber un solo propósito. Entonces, cada variable debe representar una sola cosa en el código. Nombres, apellidos, ingredientes, componentes,
lapiceros, colores, etc. Y evitemos mezclar datos no relacionados en una misma variable. Que si en colores yo no puedo poner manzana, que en nombres no puedo poner mesa. ¿Listo? Usar comentarios explicativos de cada variable. Entonces podemos agregar comentarios para entender el propósito de una variable. Entonces en esta variable yo voy a guardar colores. En esta variable yo voy a guardar los útiles escolares de un estudiante, etcétera, etcétera, ¿vale? Divide el código en secciones. O sea, organicemos el código de forma que nos ayude a separar tareas. Entonces, por ejemplo, podemos colocar en una sección todas las variables que queramos definir. Y de esa forma, pues decimos que este es el espacio para definir variables. Ahora, habíamos hablado de las palabras reservadas en Python. Entonces, estas palabras reservadas son las que están aquí. Yo voy a compartir esta imagen en el grupo, no se preocupen, que todo esto va a quedar a su completa disposición. Entonces, aquí tenemos la categoría control de flujo. Entonces, estas palabras reservadas como if, elif, else, or, while, break, continue, pass, si nosotros la usamos para alguna variable, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque ya está reservada para otro tipo de funcionalidades. También tenemos definición de funciones y clases, que son def, class, return y lambda. Tampoco nos van a dejar con try, except. Con todas estas no las podríamos usar para definir variables, pero sí para la función que tienen por defecto, que los vamos a ver a medida que vamos avanzando en el curso. Ahora, vamos en materia de lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos pueden ser, en este caso, 4. Hay otros 2 que no se cuentan, que los vamos a ver un poquito más adelante, que son listas y estructuras de datos. Pero básicamente son estos 4, que son una cadena de texto, un flotante, un entero y un booleano. ¿Cuál es la diferencia? Cadena de texto va a llevar 2 comillas al inicio y al final. Y entre ellas va a haber el texto que nosotros queramos poner. El flotante se refiere a los números que tienen un punto, los decimales. Entonces 4.5, 4.38, 5.40, etcétera, etcétera, son los datos de tipo flotante. Los enteros, que son todos los enteros positivos y negativos, y un booleano es un dato que toma 2 tipos de valores, 0 y 1, que significa que puede tomar valores de verdadero o falso, ¿vale? Son los 2 tipos de valores que puede tomar. Hay expresiones o cálculos que se usan en Python, que son los siguientes. Entonces, ¿de qué forma usaríamos la suma? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra variable mal declarada, que le vamos a decir que es igual a la suma de 10 más 5. Y esta variable iría almacenando ese valor, que en este caso sería 15. Tenemos la resta, la multiplicación y la división. Ahora, ¿qué es lo interesante de Python? Hay división con decimales y división entera. No es lo mismo decir yo 10 dividido 5 que 10 división entera de 5. En este caso, como resultado, nos daría que 10 dividido 5 sería 2. Pero, como es la división de un solo palito, la normal, nos daría como resultado un flotante. No es lo mismo tener flotantes que tener enteros. Entonces, nos daría 2.0 y la división entera sí nos daría 2 solito. El módulo es el residuo de la división. Entonces, vamos a cambiar a bolígrafo. Supongamos que en este caso tenemos 10 dividido 5, ¿no? Entonces multiplicamos por 2 y aquí daría 0. El módulo, que esto es una operación matemática que casi no se usa, nos daría 0 como el residuo de esa división. Vamos con otro ejemplo. Si tenemos, no sé,
3, si tenemos 14, dividido 3. Entonces tenemos que 4 por 3, 12, el que más se le acerca. Y aquí quedaría este 2. Para seguir con esta división, pues usaríamos un decimal. Pero lo que nos mostraría el módulo es hasta donde se llegó, que es hasta aquí. Nos daría un 2, ¿vale? De esa forma se usa el módulo en las operaciones matemáticas de un Python. Correcto, muy bien. Y también tenemos la potencia, que esto es 10 elevado a la 5. ¿Listo? Ahora, tenemos operadores relacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a comparar dos valores, ya sea una cadena de texto o ya sea un número. Entonces tenemos la de igualdad, que queremos comprobar si un número es igual al otro, si 5 es igual a 5. En este caso nos daría como resultado verdadero. Pero la diferencia significa que si el valor es diferente de otro, entonces 5 diferente de 3 nos daría verdadero. En caso contrario nos daría negativo si aquí hubiera un 5. Mayor que, menor que, esto ya sabemos cómo funciona, mayor o igual que, si el número es mayor o igual, si el número es menor o igual, etcétera, etcétera. Estos serían los operadores relacionales. También tenemos lo que son los operadores lógicos, que con esto se juega con las tablas de la verdad. Tenemos el y, el o la negación, que se usan de esta forma, el and, el or y el not. También tenemos operadores de precedencia. ¿Qué significa esto? Que todos los operadores que hemos visto tienen un orden. Primero van los paréntesis, después la exponenciación. En un mismo nivel está la multiplicación, la división y la división entera. Después sigue la suma y la resta, las de comparación y por último los operadores lógicos. Ahora, tenemos operadores para tipos de texto. Tenemos lo que es la concatenación y la repetición. Concatenar significa que, por ejemplo, yo aquí tengo una variable fruta 1 que guardará la pera y fruta 2 que guardará el texto de piña. Si yo sumo estas dos variables como resultado, vamos a tener la concatenación de pera con piña. Y en repetición nos sirve para repetir muchas veces con el símbolo de multiplicación algún texto. Entonces, por ejemplo, aquí la variable saludo contiene un hola multiplicado por 3. Entonces quedaría el texto con un hola, hola, hola. ¿Listo? Ahora, tenemos las asignaciones aumentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, aquí dicen que A es igual a 5, y si yo le hago una asignación aumentada más igual, entonces A más igual 5 daría como resultado 10. Si usamos menos igual, daría como resultado 0, porque si valía 5, entonces si le restamos 5, nos da 0. Con la multiplicación, con la división, entonces esas asignaciones aumentadas también es para que el código sea más eficiente. Ahora hablemos de las salidas, del famoso print y el texto que vamos a poner. Entonces en Python podemos imprimir mensajes al usuario, en este caso en consola, usando una función que se llama print, que es una de las palabras reservadas que está en Python. Y esto nos va a servir para nosotros poder mostrar cualquier tipo de mensaje. Por ejemplo, aquí tenemos print y lo que queremos imprimir es este mensaje se verá en consola. Y una vez ejecutado el programa vamos a ver que este mensaje se verá en consola. ¿Cómo se llega a ver eso en Python? Entonces vamos a compartir toda la pantalla. Y yo colocaré aquí print. Uno de los primeros programas que hace todo programado es un hola, para saber cómo funciona. Damos play a esto. Y mientras la consola carga, va a correr ese archivo de Python, ejercicio1.py, y él va a leer esta línea de código. Dice, aquí dice print. Esto sirve para imprimir un mensaje en consola. Y como lo vemos, aquí en consola está impreso el mensaje.
De esa forma podemos presentar cualquier tipo de salida al usuario, sean números, sean textos, sea el resultado de alguna operación, etcétera, etcétera. Vemos acá. Y en entradas, generalmente nosotros podemos colocar una entrada cualquiera con la palabra input y entre comillas colocamos un mensaje. Este campo se usa para colocar un mensaje de la entrada que estamos esperando, sea un texto, sea un número, sea, no sé, un flotante, un booleano, lo que queramos ingresar, se lo vamos a pedir al usuario. Y una vez guardemos eso todo dentro de una variable, la podemos imprimir como lo vemos en las salidas. Entonces vamos a ver este ejemplo para que sea un poquito más fácil de entender cómo se define una entrada. Entonces, por ejemplo, yo quiero sumar dos números. Tengo el número 1 y le digo que es igual, o más bien yo quiero sumar dos palabras. Entonces yo tengo aquí palabra 1, que es igual a input. Y aquí yo voy a poner el mensaje que le va a aparecer al usuario para ingresar lo que yo esperaría. Entonces, introduce la primera palabra, por ejemplo. Y aquí, palabra 2. Introduce la segunda palabra, ambos usando input. Ahorita vamos a ver cómo funciona el input acá en la consola. Y por último, quiero hacer una salida. ¿Y qué va a hacer? La suma de la palabra 1 más palabra 2. Palabra 1 más palabra 2. Entonces aquí estamos viendo una concatenación de dos cadenas de texto. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces él aquí me está pidiendo introduce la primera palabra. Entonces voy a introducir la palabra hola. Va a ir a la segunda línea y va a decir, aquí tienes otra entrada que está almacenada en esta variable llamada palabra 2. Entonces vamos a poner ¿cómo estás? Y mira que cuando imprimimos palabra 1 más palabra 2, nos concatena esas dos variables. Entonces, de esta forma, podemos pedirle datos al usuario. Nombre, apellido, edad, gustos, deporte favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos uno más sencillito. Vamos a almacenar un nombre, le decimos que inserte ese nombre y después lo imprimimos. Una vez haya puesto aquí Pepito Pérez, entonces él va a imprimir Pepito Pérez. Y eso sería todo por la clase de hoy. Les pido disculpas todavía porque todavía no he podido subir los videos debido a que no está el modem en perfecto estado. Pero apenas mañana tenga el tiempo y se arregle todo el equipo del internet, les voy a subir todas las repeticiones, que en este caso son dos. Ya quedaría una clase de recuperación, a más tardar, creo que sería de pronto para el lunes, si se puede. Y eso sería todo por hoy. ¿Tienes alguna pregunta, Edwin? Ese aplicativo que tienes de Python, ¿es gratuito? ¿Se puede descargar o hay que pagarlo? ¿Cómo vamos a practicar? Yo sé que me estoy adelantando de pronto un poco, pero como para saber y prepararme. Es gratuito, es gratuito. Si ves el último video que se subió, que es de la primera clase, hablamos de cómo instalar todo este sistema de Visual Studio Code. Es gratuito, no hay que pagar nada. Yo les explico que hay que bajar, hay que instalar Python, después hay que instalar Visual Studio Code y por último en Visual Studio Code instalar la extensión de Python, ¿vale? Si tienes alguna duda en el transcurso de la semana, no dudes consultármelo por el grupo de WhatsApp. Yo con mucho gusto te
resuelvo todo lo que tengas para preguntar, ¿vale? Claro que sí, Gustavo, muchas gracias. Listo, Edwin. Entonces nos vemos en la próxima sesión. Claro que sí, señor. Feliz tarde. Feliz tarde para ti.